Bien, damos entonces inicio, buen día, doy inicio a la videoclase programada para el día de hoy al respecto de la lectura de parámetros de funcionamiento del motor diésel controlado electrónicamente con escáneres para hoy 24 de marzo de 2018. Bien, objetivos del ejercicio. Vamos a ir en búsqueda de la identificación de los parámetros de medición con un escáner diésel, pero cómo estos se interrelacionan de manera juiciosa con la lectura de los planos y de los diferentes elementos que componen los sensores. Por lo tanto, vamos a lograr un análisis de los parámetros de medición con un escáner y vamos a definir lo que podemos hacer con un escáner. Claro, quiero contarles que este ejercicio se sitúa en vehículos diésel que son controlados electrónicamente. Pues básicamente ese es el objetivo en donde contamos con herramientas como escáneres y herramientas como un multímetro que nos va a permitir hacer la verificación de lo que sucede. Esta pantalla es típica de un determinado tipo de escáneres, ¿sí? Eh, Estoy tratando de construir la presentación con dos o tres o cuatro diferentes marcas porque quiero irse a lo conceptual. El objetivo de esta sesión no es vamos a aprender a utilizar el escáner o el software Insight de Cummins o el... No, vamos es a entender cómo los diferentes escáneres para cada una de las marcas nos dan, nos permiten identificar fallas y cuáles son los tipos de fallas que podemos identificar en esos ejercicios. Recuerden que en cualquier momento de la sesión ustedes pueden realizar preguntas. Yo estoy devolviéndome a la pantalla donde ustedes pueden ir escribiendo en el chat mm, preguntas si las tienen para contestarles en directo o en diferido. Listo, sigamos entonces con la presentación. Bien, como les venía comentando, vamos a arrancar con los sensores de temperatura. Partiendo de esta primer muestra, en donde básicamente hay cuatro sensores de temperatura que están conectados y que están midiendo, básicamente, empecemos por el de la zona inferior izquierda, temperatura del medio ambiente, 25.5 grados Celsius, y en la zona superior vemos tres indicadores, uno de temperatura del líquido refrigerante, una de temperatura del combustible y otro de temperatura del aceite del motor. Y hay un recuadro en la zona inferior derecha donde muestra cada una de las lecturas de las variables de la variable física, en este caso temperatura, que nos está mostrando básicamente que el motor está apagado o que a duras penas acaba de darse el start pues del motor como tal. Importante entender que hay cuatro lecturas que son muy parecidas entre sí. Entonces hay una temperatura ambiente de 25.5 grados Celsius, mientras que el líquido refrigerante está en 25.2, la del combustible en 23.8 y la del motor en 26.3. Ninguna es igual a las anteriores, todas están dentro de un mismo rango mm, y eso nos muestra pues una lógica, unos valores que son realmente pues lógicos para el ejercicio como se los describo. Ahora nos vamos al link del escáner donde nos convierte esas variables físicas en las variables de lectura real.
En este caso nos dice que el código de falla, que no hay ningún código de falla, todo está funcionando bien y que la temperatura del líquido refrigerante es 355 voltios, la del combustible 362 voltios, la del aceite del motor 334 voltios y la del medio ambiente 348 voltios. Aquí estamos midiendo, este es un ejercicio en donde el control de este motor funciona a 5 voltios. Es un motor diésel controlado electrónicamente y estamos viendo la variable real de los sensores, o sea, no hemos pasado por el transductor que nos traduce esto pues a la variable física, para este caso temperatura correspondiente. Devolvámonos a los sensores, vamos en la condición 2, en donde la temperatura ambiente está en 23.7 y la temperatura del líquido refrigerante 31.6, la del combustible 24.5 y la temperatura del aceite del motor es 31.6. Todas las lecturas están dentro de un determinado rango, ¿sí? Y están por encima de una manera importante las del líquido refrigerante y la del motor, pero note que en este caso las dos temperaturas son exactamente iguales, indicándonos ya, aquí ya nos está mostrando algo sucede con el ejercicio, no, ese tipo de lecturas no es normal. Entonces, aquí ya tenemos nosotros que encender la alarma. Eh, y ya nos aparece un código de falla 01, un código de falla que contra lo que muestra el manual para la marca particular, quiere decir que hay una señal alta en el sensor de temperatura del refrigerante del motor. Hay algo extraño pues en este ejercicio. La pregunta es, ¿qué? Entonces vamos a irnos a revisar los voltajes para empezar a tener lecturas que nos permitan hacer un análisis de la falla particular. Entonces el código de falla es una señal alta en el sensor de temperatura del refrigerante del motor y los voltajes nos muestran que la temperatura del líquido del refrigerante son 5.01 voltios. Aquí ya encontramos un aspecto que nos va a indicar qué tipo de falla es. Una temperatura del combustible de 362, está dentro del rango. Del aceite de motor 334 y temperatura del ambiente 348 voltios. Nos vamos a centrar a continuación en esa temperatura de 5.101 voltios, en donde definitivamente hay algo que está funcionando mal. Por eso les quiero mostrar esta tabla genial de códigos de falla porque describe de manera clara, concisa y precisa. O sea, si quieren hacer un resumen de esta presentación, esa tabla es el ser fundamental del ejercicio. Entonces, observemos que el rango típico de la señal para un control electrónico de 5 voltios indica que entre 0 y 0.5 voltios tenemos unos códigos de falla de diagnóstico que van a estar amarrados en el ejercicio con una señal de voltaje bajo. Entre 0.5 voltios y alrededor de 1 o 1.2, depende de la marca y la referencia particular, vamos a tener unos códigos de falla de funcionamiento. En este caso, por ejemplo, presión baja. Entre 1.2 y 4.3, 4.2, dependiendo de la marca, tenemos el rango típico de las diferentes señales en donde actúan los transductores y nos van a mostrar señales de temperatura, señales de presión, señales de qué tanto se oprimió, por ejemplo, el acelerador. Entre 4.2 y 4.5 tenemos una zona de códigos de falla de funcionamiento, como por ejemplo una temperatura alta.
y por encima de 4.5 a 5 voltios tenemos códigos de falla de diagnóstico hacia señales de voltaje alto. Recuerden que para vehículos de diésel de control de electrónico, nosotros podemos tener lecturas entre 4.9 y 5.1 voltios, teniendo en cuenta la tolerancia de los procesos. ¿De acuerdo? Porque acuérdense que la señal que estábamos revisando era de 5.1 voltios. Bien, en este caso debemos buscar la relación contra el plano eléctrico. En el plano eléctrico encontramos que el sensor de temperatura del refrigerante eh, del motor es el CS10. Y el CS10, como lo muestra aquí la flecha, es un termistor que recibe carga eléctrica por medio de un cable que conecta mm, el punto 2 contra el punto B, ya concretamente del sensor, y nos aterriza en la masa en el punto 13, que corresponde al punto A de nuestro termistor, que es nuestro sensor particular. Aquí necesitaríamos acudir entonces a un multímetro para hacer diferentes lecturas. Recuerden ustedes que la lectura de tensión se mide en voltios y que corresponden a la caída de una tensión. Movemos al multímetro para trabajar con corriente continua. Eso lo están viendo en electrónica. Pilas porque con lo que ustedes están viendo allá es supremamente importante para hacer el conectante con otras asignaturas como esta. Entonces, la idea es que podamos leer si es que se abrió la conexión entre el punto 2 y B, o si se abrió entre el punto 13 y A, o si hay un cortocircuito, ya sea porque se unieron los cables entre 2 y B y 13 y A. La idea es poder mirar si hay una caída de tensión entre el punto 2 y B o entre el punto 13 y A. Por ejemplo, entre el punto 13 y A estamos midiendo solamente el negativo. Entonces, entre el negativo y una masa, y en particular para la mayor parte de los vehículos de motores diésel con control electrónico, las caídas admisibles están en el rango entre los 20 y los 30 milivoltios. ¿De acuerdo? Y es importante que las midamos para encontrar si es que el punto de apertura del cable está ahí, porque de lo contrario, entonces ya nos tenemos que ir a revisar el termistor, y el termistor en este caso, recuerden lo que hemos visto en otras asignaturas, lo que están viendo en electrónica, se revisa midiendo, por ejemplo, la resistencia que debería ofrecer. Al identificar si el daño es del termistor o si se abrió el cable entre el punto 2 y el punto B, o entre el punto 13 y el punto A, o si por el contrario hay un corto eh, eh, en en la carga o en la masa o negativo, vamos a encontrar las diferentes lecturas que puede llegar a tener ese sensor. Estamos encontrando que el voltaje tiende a lo más alto, a 5.1, o sea, está en el rango superior. Quiere decir que lo que pudo haber sucedido es que el termistor esté dañado, ¿sí? De tal manera que no ofrece resistencia, o que se haya abierto el cable que conecta los puntos 13 y A. De tal manera que la energía eléctrica básicamente va a pasar eh, antes del termistor y va a ofrecer una lectura errada. Bien, también hay que tener en cuenta un ejercicio interesante que se hizo a propósito, y es por qué si hay una falla
ya sea porque se abrió un cable o se peló o hay un contacto o hay un corto o se dañó el termistor. ¿Por qué la lectura tiende al rango superior y no al inferior? Y la vemos en los voltajes, pero no la vemos en las temperaturas, porque en las temperaturas se encendió la alarma porque esa temperatura coincidía con otra, más no porque estuviera en un rango muy alto o muy bajo. Entonces, para algunas temperaturas y algunas presiones, aquí hay que tener en cuenta que el cerebro, el computador de estos vehículos, primero, está supremamente sobreprotegido contra sobretensiones, contra diferentes situaciones que se puedan llegar a presentar, tanto con resistores y tanto con drivers en su software que lo protegen al máximo. Pero que dentro de su programación en el software, cuando se presentan ese tipo de situaciones, la lectura de las condiciones físicas que leemos son enrutadas, orientadas a un determinado estándar y no se salen de ahí por condiciones meramente ambientales. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que es tan importante tener el acceso a la lectura física como a la lectura eh, de la condición electrónica que estamos revisando. Tenemos sensores que juegan con movimiento de voltajes, como en este caso los de temperatura, otros con sus resistencias, y por eso es que es importante entender qué tipo de sensor es, qué tipo de variable mm, lee y qué tipo de variable, cómo se comporta la transducción de esa variable sensada. Bien, abordemos ahora los códigos de falla relacionados con sensores para que le podamos dar continuidad al ejercicio inmediatamente anterior. Porque es que cuando la lectura de un sensor está fuera de un rango de funcionamiento de su escala normal, el computador, el SECM, establece un código de falla que advierte la posible causa de la avería. Y entonces aquí es donde entra la importancia de los tipos de los códigos de fallas. Entonces vamos a ver dos tipos de códigos de fallas. Bueno, ya los vimos con anticipación, los vimos acá. Los códigos de falla de funcionamiento y los códigos de falla de diagnóstico. Los códigos de falla de diagnóstico son averías de tipo eléctrico del circuito asociados a la falla. De tal manera que el SM entiende esos valores no como fallas del motor, sino como una señal no válida, desde el punto de vista de la variable física de la medida. En ese orden de ideas, cuando se presentan cortocircuitos a tierra, a positivo, circuitos abiertos, se establecen códigos de falla de diagnóstico que se enteran típicamente los testigos y la mayor parte de los fabricantes tienen esos testigos con colores con un color amarillo. Los, la clasificación de los modos de falla se centra en que hay códigos activos e inactivos. Los códigos activos muestran averías que se encuentran presentes, que se pueden leer manualmente por medio del procedimiento que indique el fabricante y o con un escáner. La luz de advertencia de fallas se encontrará encendida. Y hay códigos de fallas inactivos en donde la avería no se encuentra presente y se puede leer solamente con el escáner. El testigo luminoso de la falla permanecerá apagado. Aquí es importante entender que hay unos valores predeterminados por el SM, por el computador, cuando existe un código de falla. Cuando existe un código de falla activo, el valor del circuito del sensor podrá ser reemplazado por un módulo de control electrónico por un valor predeterminado. El valor predeterminado se establecerá usualmente en un valor
que esté dentro del margen de operación estándar del circuito del sensor. De tal manera que cuando se monitorean los valores del sensor con una herramienta de exploración en este orden de ideas, el escáner aparecerá como si el sensor estuviese indicando un valor correcto, que es lo que nos sucedió con la temperatura. Dentro de los valores típicos de falla del circuito eléctrico, encontramos que la temperatura del refrigerante del motor, bueno, eso sí ya es particular para cada referencia. Yo aquí traigo un ejemplo de Cummins. La temperatura del refrigerante del motor es del orden de 84 grados centígrados, la del múltiple de admisión de 21,3, la presión del múltiple de admisión 2,4 kilopascales, la temperatura del EGR 37,8 Celsius, la presión del aceite del motor 73,1 kilopascales. Es importante que cuando se diagnostique, cuando se lea con el escáner, el valor visualizado en las líneas de datos podría ser una lectura predeterminada del sensor cuando existe un código de falla activo. Acuérdese de que las fallas pueden ser activas o inactivas y cómo nos pueden permitir la lectura real de la variable o un código de falla activo. Use siempre la medición de voltaje con el multímetro digital de la señal del circuito del sensor cuando diagnostique y existan código de fallas activos. ¿De acuerdo? Esta es, por así decirlo, la más importante conclusión de este ejercicio particular. Entonces, los códigos de falla son de dos tipos. Códigos para diagnóstico, valores que entiende el SM como posibles, que pueden ser alto voltaje detectado o corto de una fuente alta, o un bajo voltaje detectado o un corto de una fuente baja. Pero por otro lado pueden ser códigos de operación con valores que entiende el SM como posibles, pero no aptos para la operación del motor. En amarillo van a salir LEDs, alarmas, donde hay valores fuera del rango preventivo, y en rojo se van a presentar casos donde el valor está fuera del rango y ya tienden a un ítem severo y se enciende la lámpara roja. Y en algunos casos, por ejemplo, me sucedió algunas para una montacargas, 26 segundos después de que se arrancaba el motor, la montacargas se apagaba. Y básicamente no era un problema del motor, sino un problema de la caja de cambios que cuando entraba, salía de neutro y entraba a un cambio, sobreesforzaba el motor, al punto que se generaba esa alarma que quedaba en rojo, pero que además de mostrar la alarma, generaba por la programación que tenía el computador que se apagaba el motor como tal. Bien, códigos de falla de funcionamiento. Cuando el SM genera un código de diagnóstico, se registra el código en la memoria de manera permanente. El SM tiene un timer, un reloj de diagnóstico interno, donde hace el registro de la información cuando se genera dicho código. De tal manera que con el escáner, a diferencia de los controles que tenemos nosotros en el vehículo, en el camión, en el equipo pues que tiene ese motor diésel particular con el que estamos haciendo el diagnóstico, podemos tener datos como la hora de la primera ocurrencia, la hora de la última, el número de ocurrencias que generalmente están entre 0 y 255, es como un estándar de programación de los diferentes fabricantes. Esta información es súper valiosa al momento del análisis de las fallas porque nos va a permitir realizar un análisis más a fondo. Dentro de los indicadores de los códigos de falla encontramos que los códigos de diagnóstico advierten al operador que se ha detectado un problema en el sistema electrónico. Los códigos de diagnóstico indican también la naturaleza
del problema al técnico de servicio. Los códigos de diagnóstico constan de un identificador de módulo conocidos como MID, un identificador de componente como CID y el identificador de modalidad de la falla o FMI. Son los tres identificadores que debemos tener en cuenta en el ejercicio. Al respecto de la descripción del identificador del módulo, para un fabricante como Caterpillar, en este caso, tenemos que el MID, por ejemplo, un 0.36, hay un problema en el SM del motor, un 0.49, módulo principal del BIMS optativo, un 0.53, un módulo en la pantalla gráfica, entendemos entonces que es un equipo con una pantalla touch, un 0.74 que el sistema de administración de la carga útil del camión es optativo, el 116, que hay un problema en el SM, pero ya orientado hacia el freno. Entonces, el MID, aún no hay un estándar internacional que nos dé una luz o un estándar para todos. Cada fabricante tiene unos códigos particulares. Mientras que para el FMI, el identificador de la modalidad de la falla, aquí todos ustedes hicieron una entrega al respecto de identificador de modalidad de falla FMI y hablaron de la norma SAE que los delimita. Entonces todos los motores diésel que cumplen la norma SAE vienen con esta especificación, son 30 FMI, yo aquí les presento 8 en donde aparecen los diferentes mensajes de identificación de los modos de falla. Les traigo unas palabras clave en inglés que les va a permitir, o sea, la mayor parte de todo este software está en inglés. Y con que ustedes conozcan, traduzcan above, encima, below, abajo, shorted, en corto, height, alto, low, bajo, rounded, conectado a tierra, but, pero, y property correctamente. Ya con esto ustedes pueden tener una lectura clara de todas las diferentes modos de identificación de falla en los que tenemos en los displays de mensajes de los FMI. Como conclusiones, la lectura real de las fallas en el proceso de diagnóstico de motores controlados electrónicamente pues requiere del uso de un escáner y un multímetro, pero además de un conocimiento particular de lo que electrónicamente está sucediendo. Para lo cual pues se requiere el plano eléctrico, la identificación del tipo de sensor particular y de lecturas que nos describan de manera clara la falla, que hay unas fallas reales y otras que pueden presentarse dentro del aspecto electrónico del control, el módulo de control y desde el software del escáner se pueden redondear unas variables físicas ocultando la lectura de la variable electrónica real. Además que los módulos de control se protegen de manera robusta para aplicaciones diésel con transistores y drivers que van en función de cuidar ese cerebro de la mejor manera posible. Bien, con esto ya entonces daríamos paso a poder realizar la actividad que hay que presentar, la próxima actividad. El objetivo es que pudiésemos, bueno, para quienes pueden tener acceso a un ejercicio de una lectura con escáneres, con un escáner, la idea es esa, que muestren cómo fue ese ejercicio, qué pudieron encontrar, eh, si tienen una falla funcional, si encontraron una falla de diagnóstico, en función de un ejercicio real. Si no, si no tienen acceso a ese tipo de ejercicio que es muy constructivo, revisen bibliografía en función de construir una entrega teórica en ese caso.
pero los dos, tanto la práctica como la teórica, son entregables válidos para este ejercicio. Claro, mi recomendación es que traten de buscar algo funcional, un ejercicio práctico que les va a permitir construir algo más claro. Gracias y buen día.